Génesis, el origen o inicio de algo. Es el primer libro del Pentateuco o de la Torá. Históricamente no sabemos quién escribió Génesis, pero los teólogos se lo atribuyen a Moisés. El propósito de este libro de Génesis es saber quiénes somos y de dónde venimos. Mi nombre es Gisela Domínguez, soy ingeniera industrial y evangelista, sierva de Dios, en la iglesia Mi Casa, en la ciudad de Barranquilla, y estaré con ustedes estos próximos minutos en Volumen Café. Volumen Café. La palabra Génesis en femenino, la Génesis, alude al origen o la causa de algo, mientras que en masculino, el Génesis, es el título del primer libro del Antiguo Testamento, como explica el diccionario académico. Así es. ¿Cómo Rey. estás, Giselle? Hola, Rey, ¿cómo estás tú? Bien. Por fin, ¿no? Tanto que le dimos a mami, a Dani, tanto que le dimos, tanta broma. Y para que esta mujer viniera y hasta que por fin se dignó. Este era el día planeado por Dios. Ya, espera un momento. ¿Este cable sirve? ¿Se movió? ¿Está chévere? Ajá, estamos grabando. Ok. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo Rey. te ha ido? Bien. ¿Qué te muy parece bien. este título de Génesis? Wow. Mira, tú eres la primera mujer, en este caso, que invitamos con esta, si se puede decir, este propósito que empezamos a abordar del podcast, que es el conociendo, si se puede decir, un poco la palabra, ¿no? Hablar de Dios, porque hay muchas personas que tienen, si se puede decir, muchas preguntas alrededor de todo lo que dice la palabra. Las cuestionamos porque queremos pretender crear pretextos de contextos que no están en el texto, ¿no? Muchas veces. Y te invito porque sé que eres una mujer que me has dado ese, si se puede decir, ese aire de la persona que conoce la palabra, que la vive, que la practica, que eres una persona que te abocas al tema y que, bueno, que más que conocer este principio de todo, ¿no? Porque también la realidad es que nos han invadido mucha información sobre cómo se crea el mundo, ¿no? O cómo se creó el mundo. Bienvenida, Giselle. Vamos a hablar tranquilamente, sin nervios. Vamos a hablar del primer libro de la Biblia que se llama Génesis. Cuéntanos. Así es. Créeme que cuando me dijiste, Gise, vamos a hablar de Génesis, dije, wow, qué reto tan grande. Es bastante. Porque es uno de los libros de la Biblia en los que hay mucho confrontamiento, incluso entre los mismos cristianos y en aquellos que no creen en Cristo. Ok. Y vemos cómo Dios, a través de este capítulo que se titula La creación, Ok, ajá, el relato de la creación. el relato de la creación, vemos cómo la palabra de Dios es tan poderosa que solamente encontramos pequeñas frases que dicen Dios dijo, Dios hizo, Dios creó. ¿Y cómo lo creó Dios? Con su palabra. Okay. La Biblia nos dice en muchos fragmentos que en la lengua hay poder para vivir y hay poder para morir. Entonces, ¿qué elegimos nosotros? En ese momento en que Dios empieza a formar la creación, Él eligió la vida y todo lo que empezó a crear fue vida. En el día 1, Dios creó la luz y las tinieblas, lo que hoy conocemos como el día y la noche. Okay. En el día creó Dios el firmamento para dividir las aguas, lo que conocemos hoy como el cielo. En el tercer día creó Dios la tierra seca y los mares, la vegetación y todo fruto de árbol. Okay. En el cuarto día creó el sol y la luna para que gobernaran de día y de noche. En el quinto día se crearon los habitantes del cielo y de las aguas. ¿Cuáles fueron esos habitantes? Todo lo que tienen que ver con los animales, las aves y todo lo que hay debajo de las aguas. Okay. Fue creado en el quinto día. Aquí vemos algo muy importante. Dice que Dios bendijo a estos animales. Por eso es que nosotros, los humanos, no podemos maldecir la creación de Dios. Okay. Tenemos que tener mucho cuidado cuando de pronto nos encontramos simplemente con un perro, algo así, en la calle
y lo maldices, maldito perro este me hizo esto o algo, hay que tener mucho cuidado porque ese perro en la creación de Dios, Dios lo bendijo y nosotros no podemos maldecir lo que Dios ya bendijo. Ahora bien, qué bueno, vamos a hacer un paréntesis porque ya llegamos al 5.º día, ¿no? Sí. Va rapidísima. Y una de las cosas que yo estuve analizando, leyendo la palabra, fíjate tú que hay algo interesante. ¿Has escuchado la brecha? Sí. Ok. Ojo, esto no es para cuestionar lo que se lee, pero sí cuestionar lo que se entiende. En el principio Dios creó los cielos, o sea que se puede deducir que hay varios, ¿ok? Sí. Y la tierra. Esto es un tema que esto es para otros, por supuesto, otros podcasts y no lo vamos a conseguir en todo lo largo de la Biblia, ese significado de los cielos, ¿no? Ajá. Pero fíjate tú, algo que me llama mucho la atención y que vengo contrariado, porque esa es la realidad y por eso es que te invito para que de repente me lleves a ver algo que yo no estoy viendo aquí, que muchas personas que de repente nos están escuchando seguramente están pasando por lo mismo, pasaron por lo mismo. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Sí. Este fragmento de esta oración me hace pensar que hay una brecha. Sí. Hay una brecha interesante porque yo no veo, y mucha gente no se puede permitir ver, que Dios hace algo sin forma. O sea, eso es inhumano, eso no es impensable. Sí. Y por el otro lado, hay una I dentro de la oración donde me dice, y estaba vacía. Sí. O sea, significa que algún momento estuvo llena. ¿Llena de algo? Sí. ¿Llena de un qué? También. Lamentablemente considero que hay como un brinco de información. No significa que quieran esconder, ojo, cuidado con lo que vayan a malinterpretar. Significa que hay algo atrás de toda esta creación, que si se puede decir que para mí, por lo poco que yo sé, puedo entender que Dios quiso resarcir algo que no le cuadró. Tan así que más adelante dice, y la oscuridad cubría las aguas. Sí. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire de la superficie de las aguas. Entonces, eso es una de las primeras quizás cositas que me hace un poquito como mella o me da de ruido, porque como que me faltara algo ahí en esa historia. A, B, C. Ajá, no, ahí tienes mucha razón referente a ese punto. Un punto en el que cuando empezamos a leer y a conocer un poco más de Dios es algo que nos impacta. Entendemos por los estudios teológicos que han habido que cuando Satanás se revela en contra de Dios. Qué bueno, no estaba tan perdido. Ajá. Está bien, cuando cuéntanos. Satanás se revela en contra de Dios, Dios lo expulsa a los abismos. Y se ha logrado interpretar de que cuando Dios expulsa a Satanás, lo está expulsando hacia la tierra. Okay. Por eso llega un momento donde dice, y Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía. Porque llegó este personaje y estaba haciendo lo indebido en lo que Dios ya había formado. Entonces es cuando Dios ve lo que está haciendo Satanás y empieza a ordenar, ¿verdad? Empieza a llenar lo que se vació y empieza a darle forma a aquello que ya él había estipulado. Buenísimo. Sexto día. Sexto día. Creó Dios los moradores de la tierra y todo animal terrestre. Entonces dijo Dios, hagamos, ¿sabes? Si tú te das cuenta en los textos anteriores, en ningún momento Dios habló en plural, como si Él estuviera acompañado de otros. Siempre encontramos Dios creó Dios, Dios dijo. Y en este segundo día encontramos una palabra que dice hagamos a nuestra imagen y semejanza al hombre para que señoree toda criatura del mar, del aire y de la tierra. Y ahí podemos analizar que Dios no estaba solo. En el momento en que Dios decide crear al hombre... Esta es la que yo tenía que haber traído. ¿Ve? Yo también me dije, aquí hay alguien, Dios está hablando con alguien. Sí. Yo le decía a Dani, vida, pero cuando estábamos leyendo Génesis, es más, yo me senté ayer en la noche, ¿verdad, amor? Y
mi amor, te voy a volver a leer, porque yo no puedo ser que yo sea el único que esté leyendo mal. O sea, a mí me parece que Dios estaba hablando con alguien. Así es. O sea, con un amigo, un panita, otro Dios, no sé, un sirviente, cualquier alguien. O sea, los mismos ángeles, no sé quién pudo haber hablado. Pero él estaba echando el cuento y primeramente, bien es cierto, estaba creando, pero también estaba haciendo, si se puede decir, un consenso. Así es. Oye, mira, y vamos a hacer el consenso que se ha podido definir históricamente es que cuando Dios dice hagamos es porque estaba presente Jesucristo. Ok. Y estaba presente el Espíritu de Dios. Ok. Lo que nosotros conocemos hoy como la Trinidad, los Ok. tres que son uno solo. Entonces, en ese momento es cuando se crea el hombre y creó Dios al varón y a hembra según su imagen. Ujú. Y los bendijo Dios y ordenó que se multiplicaran. Aquí una vez más entendemos por qué no podemos maldecir nada, no podemos maldecir ningún aspecto de la creación de Dios, ningún animal, ninguna persona, ni siquiera un árbol, porque todo lo que Dios creó fue aprobado por Claro. Él y fue bendecido Tan por así Dios. que él dice que por lo que yo entiendo, él lo chequea y le pareció bueno la broma. Ah, bueno, cómo no, vamos a seguir caminando. O sea, él, fíjate tú, que daba el tiempo de que existiera una tarde, llegara la noche, consideró que la cosa era buena, vamos al día siguiente. Así es. Discúlpame, dime, mi amor. Hay algo que sentí de parte de Dios cuando yo escribía y estudiaba sobre este capítulo. Y es que definitivamente pude entender que cuando Dios crea al hombre, o sea, empieza a crear todos estos recursos, Ujú. es porque Dios sabía que ya iba a crear el hombre. El primer objetivo de Dios no fue crear el sol, la luna, las aves, la tierra, el mar. El primer propósito de Dios fue crear la humanidad para Él mismo. Pero para Él crear la humanidad, Él tenía que prepararle todo Claro, por a esa supuesto. humanidad. Es Exacto. como tú con tu esposa, Claro. que están embarazados. Claro. Y me imagino que ya tienen una cuna, ya tienen Estamos imaginando ropita. mal. Todavía no hemos hecho el baby shower, pero ya lo vamos Bueno, a hacer. Nadie, bueno. nadie va a pelar por ahí. Tú estás invitada, Giselle, por cierto. Gracias. Ajá. Nos preparamos como padres Claro. terrenales cuando viene la llegada de un hijo. Y queremos tener todo tan preparado para que nada le haga falta. Exacto. Empezamos a comprar, lo que te digo, que la cuna, que la ropita, empezamos a comprar todos los recursos que él necesita, Ok. ¿verdad? Pero eso también pasó con Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con identidad de hijo. Y para que ese hijo llegara a esta tierra y no le hiciera falta nada, era necesario que Dios creara todo lo anterior. Por eso Buenísimo. fue que el hombre quedó de último, ¿ves? Porque cuando esa creación perfecta llegara, la voluntad de Dios era que no le hiciera falta absolutamente nada. Ahí entendemos cómo Dios nos ama como Padre. Desde un principio Dios a nosotros nos vio como hijos. Buenísimo. Y esa es la paternidad celestial e espiritual que nosotros debemos tener, identidad de hijos, porque fuimos creados para eso, para ser hijos de Dios. Gracias. ¿Te gustó? Me encantó. Qué bueno. Nos vemos en el próximo. Ok, estás invitada para seguir hablando un poco de Génesis y vamos a hablar de algo muy interesante que lo vamos a conseguir, por supuesto, en el capítulo 1, versículo 2, o no, capítulo 2, ya brincamos. Sí. El hombre y la mujer en el Edén. Así es. Muchas gracias, Giselle. A ti, Rey. Gracias, Dani. Gracias, Carlota. Ya vamos a tener pronto la cunita. Has profetizado hoy.